Buenas noches. Eh, Ante todo, vamos a comenzar ya a hablar un poquito de know-how en cementación, siguiendo las charlas relacionadas con webinar, gracias al apoyo tanto de Colgate como de Automarketing. Y bueno, es un gusto para mí más una vez estar aquí con ustedes, ahora esta vez es vía online, ¿no? Quisiera presentarme entonces, yo soy el doctor Alberto Correa, si ustedes aprecian en la diapositiva, soy igualito, no he cambiado nada en verdad, ¿no? Y bueno, yo soy egresado de la Universidad Garcilaso de la Vega, salí en el año 2002 y después me fui a Brasil a estudiar una especialidad llamada dentística, como le dicen allá. Y posteriormente, eh, bueno, acá traducción Perú dentística viene a ser odontología restauradora y estética. Y posteriormente me fui a hacer un doctorado en un área totalmente distinta llamada materiales dentales. Es interesante porque conseguí interactuar la parte de los materiales, las propiedades de los materiales con lo que es el protocolo clínico, ¿no? Entonces, muchos de los protocolos en verdad están basados en las propiedades de los materiales. Entonces, es muy interesante. Muchas veces nosotros cuando compramos algún material no leemos el perfil técnico del producto y ahí es donde va a radicar en verdad el éxito o el fracaso de nuestra restauración o nuestro procedimiento restaurador final. Bueno, actualmente ya hace 5 años que vivo acá en Lima y soy docente de posgrado de la Universidad Científica del Sur, tanto en el área de estética como en el de rehabilitación, y así como también en el área de pregrado, ¿no? En la UPC, que es la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, acá también en Lima, Perú. Eh, Vamos a comenzar, ¿no? A hablar un poquito de cementación. Y lo que más me llamó la atención de hablar de cementación, ¿verdad? Es un tema bien amplio, pero una manera sencilla tal vez de realizar o de conversar este tema es a través de protocolos clínicos. Entonces, como nuestro tiempo es un poco limitado, lo que yo voy a hacer es voy a hablar directamente en protocolos clínicos y ahí vamos a poder, creo, entender un poquito. Si hay alguna duda o alguna pregunta, también ustedes pueden escribirlo a través del chat que tenemos. Tenemos un chat, entonces es solamente ustedes escribir ahí y me van diciendo cómo cualquier duda o sugerencia que ustedes tengan, ya con la mayor confianza del mundo. Pero bien, vamos a comenzar entonces hablando de cementación en sí. Y la primera parte o lo primero que yo tenía en duda cuando yo iba hacía cursos era cuando venía algún docente o algún expositor y mostraba ese tipo de diapositiva, ¿no? Presentaba un caso clínico y en el caso clínico nos mostraba un caso de un diente totalmente, un paciente totalmente desdentado, de ahí nos mostraba otra foto en donde tenía ya la reconstrucción de postes o muñones, ¿no? De ahí tomaba la impresión y después nos colocaba las fotografías finales, pero nunca nos explicó, por ejemplo, qué material usó para la reconstrucción de ese muñón, qué tipo de silicona fue la que utilizó para realizar esa impresión, qué hilo retractor, con qué cementó estas coronas, ¿no? Y después qué tipo de o qué sistema cerámico utilizó también para esto. Y a raíz de todas estas interrogantes, porque muchas veces en todos los cursos no llegan a exponer o no nos dicen tal vez esos tips o esos secretos, ¿no? Fue que nació un nuevo concepto, una nueva filosofía que es seguida no solo por mí, sino por otros dos amigos más, tanto Juan Carlos Pontos como Gustavo Guatanao, llamado el concepto know-how. Este concepto, en verdad, lo que nos preocupa a nosotros es querer transmitir el saber cómo hacerlo, no quedarnos, en verdad, con esa información, ¿no? Los tres hemos tenido la suerte de estudiar fuera y creo que esa filosofía o eso lo que hemos aprendido allá nos ayuda mucho tal vez a transmitir esos mismos conceptos y por eso nosotros somos en ese sentido muy abiertos y queremos, siempre nos preocupamos para que nuestros alumnos
entiendan exactamente del por qué o por qué se está haciendo. Todo siempre basado en evidencia científica y no solamente en la experiencia. ¿Ok? Pero bien, ¿no? Esas son las cosas que realizamos en verdad con el grupo de know-how. Es muy interesante y es un buen equipo que nosotros formamos, ¿no? Y estamos dictando diferentes cursos y para que estamos muy felices con el éxito de este equipo. Recién hemos cumplido un año de haberlo formado y para que no, nos está yendo muy bien. Pero bien, regresando ahora hacia el tema, ¿no? Voy a dar el concepto de cementar. Si ustedes observan, muchas veces en las microscopías o incluso en diferentes, ¿cómo se llama? En diferentes publicidades siempre colocan una especie de microscopía de electrónica en donde aplican la parte de arriba observamos hacia resina y la parte de abajo es dentina. Y entonces esto de ahí es algo muy interesante debido a que estamos uniendo, ¿no?, un material totalmente distinto a un sustrato totalmente distinto. Y eso es lo que cambia en verdad. Por eso el concepto de cementar, si ustedes leen aquí, es unir de forma duradera, ojo, esta es la parte más importante, unir de forma duradera dos materiales totalmente diferentes, ¿no? Entonces vamos a unir ya sea metal a diente, ya sea cerómero a diente, ya sea cerámica a diente. Entonces, dependiendo del tipo de sustrato que tenemos, los protocolos clínicos van a cambiar, ¿no? Y entonces, eso es la parte importante, saber qué protocolo clínico nosotros vamos a utilizar dependiendo del tipo de sustrato. Si yo recuerdo un poquito referente a los tipos de cemento, observen ustedes acá la clasificación de los cementos. Tenemos los cementos convencionales, ¿no? Dice, una de las características principales de estos cementos convencionales es baja resistencia de unión, es decir, no poseen adhesión, ¿ya? No son estéticos y las propiedades mecánicas son inferiores. Cuando hablamos de propiedades mecánicas es importante porque estas propiedades, el cemento tiene que tener una buena resistencia a compresión. ¿Por qué? Porque este cemento tiene que soportar primero fuerza de oclusión, después tiene que soportar medio húmedo, agua, saliva, cambios térmicos. Un paciente toma un café caliente y después consume un helado, ¿no? Entonces, ese cemento tiene que, aparte de tener adhesión, tiene que presentar una buena propiedad mecánica, ¿sí? Y los convencionales, observen, los fosfatos de zinc, policarboxilato, ionómero de vidrio, no poseen ese tipo de propiedad mecánica, son muy frágiles o son muy débiles y tampoco tienen una resistencia de unión adecuada. Y por otro lado tenemos los cementos adhesivos. Estos cementos adhesivos en verdad están relacionados específicamente con los cementos resinosos y dentro de estos cementos resinosos hay un tipo o una categoría nueva de cementos resinosos llamados de cementos autoadhesivos que vamos a conversar posteriormente, ¿ok? Entonces tenemos por un lado los cementos convencionales que no tienen una adhesión y por otro lado los cementos resinosos, ¿ok? Que están más relacionados con los cementos que sí poseen mayor adhesión. Un detalle muy importante, ojo, yo me acuerdo mucho cuando era alumno de graduación, siempre me preocupaba, ya, voy a cementar una corona metal cerámica, ¿qué uso? Ionómero de vidrio, ¿no? Después voy a cementar una incrustación de cerómero, ¿qué voy a usar? Ionómero de vidrio. Voy a cementar un poste metálico fundido, ¿qué voy a usar? Ionómero de vidrio. Y todos siempre pensamos o tenemos la idea de que el ionómero de vidrio va a cementar todo. En verdad, si ustedes observan aquí como les he explicado, el ionómero de vidrio no tiene una adhesión. Este ionómero se adhiere muy bien al diente, posee muy buena adhesión al diente, pero al metal no, pero a la cerámica no, al cerómero tampoco, ¿ok? Entonces, lo ideal es que este cemento, cualquier cemento que vayamos a utilizar, tiene que tener adhesión a ambos sustratos. Eso es lo ideal, ¿sí? Entonces, esa es una de las limitaciones. Si nosotros siempre pensamos o siempre estamos en la búsqueda de un cemento que sirva para todo, un cemento que sea universal, pero es una pena, no es así.
¿no? No es así de que con un solo cemento va a servir para cementar todos los casos. No funciona de esta manera, ¿no? En verdad, ¿por qué depende? Ya les he dicho, depende del sustrato. Tenemos diferentes materiales que son diferentes composiciones y no funcionan igual, ¿ok? Vamos a entrar a la parte de qué es protocolo clínico y ahí tal vez vamos a entender un poquito mejor. A ver, por ejemplo, siempre tenemos este tipo de casos. ¿Cómo cementamos un poste metálico fundido, ¿no? A dentina radicular? ¿Okay? ¿Con qué voy a conseguir adhesión? ¿Sí? Lo interesante cuando es charla en vivo es que yo sí puedo interactuar y quedarme preguntando, muchas veces fastidio a los alumnos, pero en este caso no los veo. Sin embargo, si tienen alguna duda hasta aquí, por favor pueden escribir en el chat. Ya que yo estoy al tanto del chat también, pueden escribir sus dudas y podemos responder, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo yo adhesiono, cómo yo consigo esta adhesión de este poste metálico fundido a la dentina radicular? En verdad no hay, ¿sí? No hay adhesión. Así yo coloque el ionómero de vidrio, lo único que voy a conseguir es llenar ese espacio, porque si ustedes piensan bien, entre el poste metálico fundido y el diente hay un pequeño espacio. En ese espacio es donde va a llenar ese cemento, ¿sí? Ese cemento lo único que va a servir es para llenar espacio. Si yo coloco un ionómero de vidrio o un oxifosfato, lo único que voy a conseguir es llenar ese espacio y ese poste que observamos acá se va a retener mecánicamente. Por eso es que nosotros, disculpen, estamos en la obligación de desobturar como mínimo 2/3, ¿no?, de nuestro tratamiento endodóntico, y así es como funciona la retención de este poste metálico. Es decir, cuanto más profundo sea la desobturación, mejor retención voy a tener. Diferente, ojo, diferente de los postes de fibra de vidrio. Los postes de fibra no necesitan que sean tan profundos, ¿ok? Eso es lo interesante, porque con el poste de fibra sí yo voy a conseguir una buena adhesión, que va a ser una adhesión totalmente, ¿no?, adhesiva a través del cemento resinoso, ¿ok? Bien, y ahora esta es otra totalmente distinta. ¿Cómo consigo adhesión de esta metal cerámica a este poste metálico fundido? También no voy a conseguir adhesión. Lo que voy a conseguir es llenar el espacio a través del ionómero de vidrio. Ahora, entonces ustedes se quedan con la duda o con la curiosidad. Nunca voy a conseguir adhesión de metal, ¿no?, al cemento, por ejemplo. Nunca voy a conseguir una verdadera adhesión. Hay una propiedad o hay un mecanismo en la cual sí se puede conseguir adhesión, ¿ya? Les voy a explicar aquí. Una manera de tal vez ayudar a retener un poquito más es arenando la superficie del poste metálico fundido, ¿ya? Este arenador posee partículas de óxido de aluminio. Los tamaños que hay es de 50 micras o de 110 micras. Les sugeriría que utilicen las partículas de 50 micras. Ya les voy a explicar más adelante por qué. Pero si ustedes tienen la opción, compren este arenador. Este arenador va a ser ligeras micro retenciones en el poste, en el poste metálico, y posteriormente podríamos cementar, ¿ya? Con eso ayuda un poco más si es que voy a cementar con ionómero de vidrio, pero si yo quisiera una adhesión verdadera de este metal, podríamos hacer por esta manera. Observen, primero hacemos, como les había dicho, el arenado con óxido de aluminio. Esto va a hacer ligeras rugosidades en la superficie del muñón. Y posteriormente, observen aquí, requisitos para una unión química. ¿Cómo voy a conseguir esa unión química? A través de un modificador de metal. Esto es llamado también un alloy primer, ¿ya? Es interesante este producto llamado un alloy primer o un metal primer. Este metal primer, ¿qué va a conseguir? Impregnarse acá en la superficie del metal, ¿ok?, dejando acrilatos de ácido fosfónicos.
Estos acrilatos de ácido fosfónico, específicamente estos acrilatos, sí van a conseguir unirse ¿a qué? Al cemento resinoso. Y ahí sí tal vez yo consiguiera una mejor adhesión. Ahí sí yo tuviera adhesión verdadera porque voy a conseguir, a través de este metal primer, va a conseguir adhesión a mi cemento resinoso y posteriormente cementar. ¿Sí? ¿Qué cemento resinoso utilizaría? Dual. Y con eso sí podría entonces conseguir adhesión de metal, ¿no? A otro metal o de metal, ¿no? Que tenemos en el poste metálico fundido, tal vez a una corona cerámica, ¿no? Entonces, de esa manera sí podríamos conseguir una verdadera adhesión a través del modificador de superficies metálicas como un metal primer, observen que este es de Ivoclar, ¿no? O un alloy primer, que este es de la Curaray. Acá este es otro metal primer que es de la marca GC. Esos son los disponibles actualmente. En el mercado peruano existe el metal primer de Ivoclar, no sé en los países de ustedes, pero siempre busquen por un modificador de superficie de metal, ¿no? Entonces, con este producto sí conseguiríamos una adhesión verdadera de metal. Y si no, bueno, con los cementos convencionales lo que vamos a conseguir es retener mecánicamente nada más. Bien, ahora vamos a pasar a adhesión de postes de fibra. Este es un tema interesante, ¿por qué? Porque yo he escuchado a algunos docentes cuando indican que cementar postes de fibra lo pueden hacer con un ionómero de vidrio, ¿sí? O un ionómero de vidrio modificado por resina. Se obtiene algo de adhesión con un ionómero de vidrio modificado por resina, pero con un ionómero de vidrio convencional no. ¿Por qué? Porque en verdad el poste de fibra está compuesto en sí por una fibra epóxica, ¿no? Que es una resina epóxica, y en su interior contiene las fibras. ¿Okay? Esta resina epóxica, que es lo que vemos acá, esta resina es compatible con cualquier resina, en este caso, el cemento resinoso. Entonces, donde yo voy a conseguir adhesión, o si quiero obtener una mejor adhesión de este poste a mi estructura dentaria, sería a través de la utilización del cemento resinoso. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos y de qué manera vamos a trabajar en el caso de cementar postes de fibra? Lo primero, vamos a limpiar la superficie, puede ser con ácido fosfórico, puede ser con alcohol al 95% o al 70%, vamos solamente a limpiar la superficie, ojo, no es que vamos a conseguir alguna irregularización. Algunos indican incluso el arenado del poste de fibra. No soy muy partícipe de esta idea, es suficiente nomás con la limpieza de este poste y posteriormente, después de haber aplicado el ácido fosfórico durante 1 minuto, vamos a aplicar silano y yo les voy a dar todo el procedimiento. Solo que hay un detalle muy interesante. Muchas veces cuando nosotros cementamos el poste de fibra, ¿no? Nos inclinamos por utilizar tal vez un cemento resinoso dual. El detalle con el cemento resinoso dual, hay dos cositas. La primera, que obligatoriamente este cemento resinoso dual necesita de una capa de adhesivo y esa capa de adhesiva es impregnado abajo. Muchas veces cuando nosotros impregnamos toda la dentina, el conducto radicular con el adhesivo, ¿no? Por acción de la gravedad, ese adhesivo se queda posado abajo. Y cuando nosotros colocamos el cemento resinoso en sí, el poste encima, puede ser de que no profundice o que no llegue a la altura o la profundidad requerida. Por eso es más sencillo cementar este tipo de postes con ¿qué? Con cementos autoadhesivos. La ventaja de estos cementos autoadhesivos son que no usan ácido fosfórico ni adhesivo, ¿no? Es mucho más sencillo, solamente mezclo el cemento y lo aplico directamente. Obtienen una muy buena adhesión, pero un detalle muy interesante, y aquí está la referencia, es en lo siguiente. Si yo lavo con clorexidina, muchos endodoncistas limpian el conducto con clorexidina, estos restos de clorexidina, así sea el 0.2, como ustedes observan en la referencia, va a influenciar en la adhesión y en la eficacia del cemento resinoso autoadhesivo. Entonces,
tengan muchísimo cuidado al momento de limpiar el conducto, preferible limpiarlo con agua, con suero fisiológico, pero no utilizar clorexidina si es que vamos a cementar con este tipo de cementos que son autoadhesivos, ¿cierto? Pero bien, otra cosa muy interesante acá, este estudio fue realizado por una alumna mía en la especialidad de la Científica del Sur, en la cual es un estudio muy sencillo, pero es muy interesante debido a que probamos la resistencia de unión de dos cementos autoadhesivos, tanto el Max Zemdecker como el U200, el Relayex U200 de 3M, con la aplicación y sin aplicación de silano. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Nosotros aplicamos en la superficie del poste de fibra silano y posteriormente se aplicó el cemento resinoso. A un grupo fue con silano y otro grupo fue con silano. Y nos dimos con la sorpresa que en el caso de estos cementos la aplicación del silano es fundamental. Normalmente ustedes van a ver en otros estudios que indican que no es necesario aplicar silano para cementar postes de fibra. Sin embargo, estos estudios han sido realizados con cementos duales, con cementos convencionales, ¿ok? Pero cuando utilizamos este tipo de cementos autoadhesivos, sí necesita obligatoriamente la aplicación de un silano, porque si no, observen la resistencia de unión disminuye drásticamente, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante referente a los silanos, pero ya les voy adelantando que es un paso fundamental en el caso de cementación con postes de fibra. ¿Ya? Siempre la aplicación de silano sobre el poste. Entonces, ¿no? Algunos indican arenado, otros no. Después aplicamos el silano. Yo les voy a... se aplican dos capas de silano, si ustedes observan aquí. Aplico una capa, friccionando, dejo 3 minutos, espero 180 segundos y vuelvo a aplicar otra capa, friccionando 1 minuto y de ahí espero 3 minutos. En total, para la aplicación del silano, estamos hablando entonces de 6 minutos, ¿sí? ¿Y por qué es así? A ver, justo acá hay una pregunta. Voy a terminar acá esta parte del cemento y voy a responder la pregunta del doctor Atilio. ¿Ya? Pero bien, entonces, después de que hemos aplicado el silano, directamente aplicamos el cemento resinoso, ¿no? Es autoadhesivo, entonces no necesita grabado ácido ni adhesivo en sí, ¿no? Entonces es mucho más fácil de trabajar y tiene muy buena adhesión adentina, ¿ok? Ahora, acá les dejo, mientras voy leyendo la pregunta, acá les dejo con algunas marcas de cementos autoadhesivos que presentes en el mercado. Y dice, Atilio nos pregunta acá, ¿se podría cementar estos postes o coronas de metal cerámica con vitremer? ¿Hay buena fijación o no? Porque he visto que algunos colegas lo hacen. Ya, ok. El vitremer en sí es un ionómero de restauración, no es un ionómero de cementación. La relación está no es porque no esté contraindicado de usar, pero la composición, o me refiero al grado de fluidez de este vitremer, no es tan fluido como un ionómero de cementación, ¿no? Más que nada voy por el grado de fluidez del cemento, ¿sí? Yo necesito que el cemento sea bien fluido para que consiga cementar adecuadamente. Cuanto más fluido, en el caso de los cementos, es mucho mejor, ¿ok? Muchas veces, por ejemplo, es interesante, gracias al aporte del doctor Atilio, es interesante porque me ha hecho recordar otro punto relacionado a resinas de cementación. Hay algunos doctores que utilizan tipo, no uso cemento resinoso para cementar carillas, sino yo voy con una resina compuesta y cemento la carilla con resina compuesta, ¿sí? También es algo así. Si ustedes leen el perfil técnico del producto, la resina compuesta dice indicaciones, restauraciones, ya sea clase 1, clase 2, clase estética, lo que sea, pero está indicado para restauraciones. En ningún momento la resina compuesta dice indicaciones, cementación. Y algo que yo he aprendido mucho en Brasil y más en la parte de materiales es, ¿quién sabe más del material que el propio fabricante del producto?
¿Ok? Voy por ese lado. Ojo, es mi opinión personal. Es más, a manera de curiosidad, ya después les voy a contar referente a un estudio que estamos haciendo junto con el doctor Juan Carlos Pontos relacionado a estas resinas de cementación. Pero eso vamos a ir un poco más al final cuando hablemos un poco de carillas. ¿Ok? Acá justo otra pregunta del doctor José Antonio dice, ¿cuál es la diferencia entre el U100 y el U200? Buena pregunta. En verdad la diferencia entre el U100 y el U200 fue, bueno, ahora actualmente ya no existe el U100 viene a ser el papá del U200. Y más que nada la diferencia está relacionada a la forma de presentación. Cuando el U100 salió al mercado, venía en cápsulas, ¿no? Y uno tenía que activarlo en amalgamador. El U200 ya viene en forma de clicker. Aparte de esto, la adhesión del U200 es mucho mayor comparado al U100 y también la resistencia a compresión. ¿A qué se refiere? La propiedad mecánica del U200 es un poco más fuerte comparado al U100. ¿Ok? Bien, ahora algo que les voy a mostrar aquí es lo siguiente. Si ustedes observan acá, esto es parte de mi tesis de doctorado en donde medimos resistencia de unión, ¿no? De 3 cementos resinosos. Este que dice DC viene a ser un cemento dual. En este caso fue el Panavia. Este que dice SC viene a ser el autoadhesivo, que viene a ser el U200. Y este de acá, que está en la barra verde, que dice CC o Chemical Cure, viene a ser un cemento resinoso químicamente activado, que no necesita de luz. ¿Ok? Observen, de los 3 cementos, siempre los cementos duales tienen mejor adhesión. ¿Ok? Siempre van a obtener mejor adhesión en el caso de cementos duales. Y mucho más porque este tipo de cemento se adhiere muy bien a esmalte y dentina. En el caso de los cementos autoadhesivos, no. Ellos tienen muy buena adhesión en dentina, pero en esmalte el nivel de adhesión disminuye. Ya vamos a llegar a esa parte para entender un poquito mejor. Y en relación a la resistencia a compresión o lo que justo les hablaba, las propiedades mecánicas de este material, de este cemento, para que soporte masticación, para que soporte ataques térmicos, ya sea frío, calor, que es lo que tenemos durante la masticación. Observen, cuanto más alto sea la resistencia, la propiedad flexural de los cementos, mejor. Acá tenemos un ionómero de vidrio modificado por resina, acá un cemento resinoso, acá otro cemento resinoso dual, acá un autoadhesivo, ¿no? Estos dos son autoadhesivos. Todos, ¿no? Observen, los 4 resinosos tienen una aceptable resistencia a la compresión y el ionómero modificado por resina, menos. Y observen acá, oxifosfato, muchísimo menos. Y el ionómero de vidrio convencional, observen aquí, también menos que el oxifosfato o casi a la par. Muchas veces nosotros nos quedamos pensando o siempre hemos llevado o utilizado un ionómero de vidrio convencional para cementar. Pero observen que el ionómero de vidrio convencional es el que tiene menor propiedades mecánicas comparados a los cementos resinosos. Y se comporta casi similar a un oxifosfato. Ustedes me dirían, entonces entre oxifosfato y ionómero de vidrio, si se comportan igual, económicamente sale más barato el oxifosfato, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro punto de conversación, ¿ok? Pero bien, acá este estudio también es muy interesante. ¿Por qué? Porque este estudio está relacionado el grado de polimerización en relación al tiempo. ¿A qué se refiere con esto? Lo voy a resumir de una manera bien sencilla. Acá tenemos el Panavia, Variolin, Relay-X, Dual y el Unicem, que este viene a ser el papá del U200. Observen, porque primero fue el Unicem, después fue el U100 y después fue el U200. En todos ellos, ¿qué se midió? El grado de polimerización en relación al tiempo. ¿Qué significa esto? Lo ideal es que el cemento resinoso polimerice más. Cuanto más polimerizado esté, significa que más fuerte y más resistente va a ser mi cemento. ¿Sí? Pero si ustedes observan, ninguno de los cementos llega al 100%. Y esto es normal. Las resinas tampoco llegan al 100%. Los adhesivos tampoco llegan al 100%. Siempre hay monómeros que no
llegan a polimerizar totalmente, ¿no? Pero lo ideal es que cuanto más polimerizado esté, es lo mejor. Observen acá el Relay-X, que es un cemento dual, llega hasta 81%. ¿Qué significa? Que de los 4 es el que mayor polimerización tiene y por consecuencia mayor resistencia o más fuerte es. ¿Ok? Ahora, si ustedes observan, algo muy interesante es en relación al tiempo. Ellos midieron el grado de polimerización en 0 minutos, de ahí pasó 2 minutos y medio, de ahí 5 minutos y de ahí 7 minutos. ¿Esto qué quiere decir? A cada muestra de cemento le midieron el grado de polimerización pasando el tiempo. Uno muchas veces piensa que la polimerización acaba después de terminar la aplicación de luz azul, pero no es así. Yo dejo la luz azul, pero el cemento o la resina sigue polimerizando, y esto está demostrado en este estudio. Por eso es que muchas veces siempre se indica, doctor, voy a hacer esta restauración, ¿la pulo ahorita o en la siguiente cita? Y siempre se les dice la siguiente cita. ¿Por qué? Porque las resinas compuestas todavía siguen polimerizando. Lo mismo sucede con los cementos resinosos también. Sin embargo, si ustedes observan, de 5 minutos a 7 minutos, ¿a qué se refiere? Barra verde y barra naranja, no hay diferencia. Parece que se llega a estabilizar. Clínicamente, ¿qué significa esto? Muchas veces cuando nosotros aplicamos el cemento resinoso, ¿no? Queremos retirar los restos inmediatamente. Restos de cemento resinoso, ya estamos jalando o ya estamos aplicando tal vez una fresa de baja o jalando con el explorador para retirar esos restos de cemento, ¿no? Esperen como mínimo 5 minutos antes de retirar los excesos. O aliviar o ajustar un poquito la oclusión, esperen todavía 5 minutos como mínimo, denle un poco más de tiempo para que este cemento resinoso alcance al menos una propiedad física adecuada antes de realizar ese ajuste. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Imagino que sí, ¿no? No veo la cara de ustedes, pero al menos por el chat voy leyendo alguna cosa. Y bien, hemos visto entonces adhesión a metal, hemos visto adhesión a postes de fibra de vidrio y ahora vamos a ver el protocolo clínico de adhesión a cerómeros, incrustación de cerómeros, ¿no? ¿Cómo es que hago la cementación cuando tengo que hacer, por ejemplo, cementar de cerómero a estructura dentaria? ¿Ah? En este caso se hizo un tratamiento, se hizo una preparación para un endocrown, ¿no? Es interesante la preparación para endocrown porque no necesitamos al final de usar un poste, una corona, aprovechamos todo lo que es las paredes de la cámara pulpar, pero el secreto en sí de esta preparación de endocrown está en verdad, el éxito de este tratamiento está en la cementación, ¿sí? En verdad, este tipo de restauración endocrown va a tener un éxito siempre y cuando yo tenga este margen en esmalte. Ahí sí va a haber una buena, ¿cómo les podría explicar? Como un éxito, en verdad, siempre y cuando yo tenga esmalte, porque si no tengo esmalte en dentina, la adhesión ya no es tan ideal. Para este caso podemos cementar de dos maneras, o bien usando un cemento dual convencional, ya sea un Relay-X, ¿no? Ya sea un Olcem de FGM, ¿no? O podemos inclinarlos también por un cemento autoadhesivo. En el caso de cementos autoadhesivos, cualquier cemento autoadhesivo podríamos utilizar, solo que hay un detalle interesante. Les había dicho que los cementos autoadhesivos no tienen una buena adhesión en esmalte. Y por eso, en este sentido, se aplica grabado ácido a nivel de esmalte. ¿Ok? Solamente en esmalte. A esta técnica se le llama grabado ácido selectivo. ¿Cuánto tiempo de grabado ácido? Como si fuera para resina. 30 segundos. Grabado ácido, 30 segundos. Se lava, ¿no? Y entonces ahí tenemos, y después posteriormente se aplica.
acá la referencia indicando que este tipo de técnica selectiva ayuda o aumenta la adhesión en esmalte de este tipo de cementos autoadhesivos. Particularmente, a mí me gusta mucho usar este tipo de cementos autoadhesivos cuando tenemos preparaciones para incrustaciones en dientes vitales. Ustedes saben que preparación para incrusta en diente vital es muy profunda, ¿no? Y eso, si después vamos a cementar esta incrustación utilizando un adhesivo convencional, un sistema de cemento resinoso convencional, que es aplicación de ácido fosfórico y posteriormente aplicación del adhesivo, lógico que eso va a crear mayor sensibilidad en el paciente. En cambio, si de frente utilizamos este tipo de cemento autoadhesivo, el cual no lleva ácido fosfórico, bueno, como que eliminamos ese paso de sensibilidad. También podemos recubrir la preparación hibridizando la superficie a través de un sellamiento dentinario. Entonces, eso es en relación a la pieza, ¿no? Y en relación a la prótesis en sí, a la incrustación, como es cerómero, ¿no? Vamos a arenar. Ahí sí, arenamos partículas de óxido de aluminio y posteriormente aplicamos directamente este cemento autoadhesivo, ¿no? Entonces, es sencillo de trabajar la aplicación de cementos autoadhesivos. Un detalle muy interesante, me acuerdo mucho cuando yo estaba en la universidad, mi profesor me decía lo siguiente: para conseguir retirar los excesos más rápido, aplicamos luz solo 3 segundos y de ahí retiramos el exceso y después le damos una polimerización de 60 segundos por todos los lados, ¿no? En verdad, no hagan de esa manera, porque ¿qué sucede? Cuando yo solamente le aplico luz aquí 3 segundos y comienzo a retirar los excesos, ¿qué estoy haciendo? Estoy comenzando a crear la reacción de polimerización, pero al mismo tiempo la he interrumpido, ¿no? Entonces, y después le aplico de nuevo luz, ya ese cemento resinoso no va a polimerizar bien, no va a polimerizar adecuadamente. Entonces, es preferible ustedes coloquen bien la incrustación, la corona, el poste, lo que sea, retiren el máximo de excesos posibles, de ahí denle la luz adecuada, 60 segundos por todos los lados o 40 segundos por todos los lados, y de ahí esperen los 5 minutos que se acuerdan que les había dicho en relación a que el cemento resinoso todavía continúa en la polimerización después de haber retirado la luz, y ya de ahí sí pueden retirar los restos de cemento. ¿Ok? Bien, y acá tenemos la incrustación o el endocrown finalizado. Voy a aprovechar, acá el doctor Jonathan nos ha preguntado referente, si colocamos el grabado ácido en esmalte, ¿tenemos que colocar el adhesivo y fotocurar o cemento y luego fotocuro o uso un adhesivo dual? Muy buena pregunta, doctor, ¿no? Es muy buena pregunta. Bueno, vamos por partes. En este caso, en el caso anterior en donde les había mostrado que yo solamente había utilizado, me fui al principio, yo había utilizado un cemento autoadhesivo. Este cemento autoadhesivo no solamente vamos a aplicar el grabado ácido en esmalte y posteriormente aplicamos el cemento inmediatamente, no necesita de adhesivo en sí, ¿ok? Ahora sí es que yo voy a utilizar un cemento dual, ¿no? Un cemento dual, el cual se utiliza ácido fosfórico y adhesivo. Ahí está la interrogante, que lo voy a resolver un poquito cuando hablemos de adhesión a cerámica, pero ya para ir adelantando. En ese caso es diferente. ¿Por qué es diferente, doctores? Porque muchas veces si nosotros aplicamos ese ácido fosfórico, lavamos, de ahí aplicamos el adhesivo y polimerizamos y de ahí llevamos la pieza, corremos riesgo de que no adapte adecuadamente, ¿cierto? Pero también, si nosotros dejamos este adhesivo y no lo polimerizamos, y de ahí vamos y aplicamos el cemento, tenemos que tener en consideración que ese adhesivo es foto, ¿no? Entonces, obligatoriamente necesita de luz. Por eso es que el doctor Jonathan pregunta, o utiliza un adhesivo dual.
En relación al adhesivo dual es algo también muy interesante. Los adhesivos duales, en verdad, justo tuve la oportunidad de asistir a una charla con el doctor Alessandro Lobercio y él explicaba en relación a los adhesivos duales que ellos tienen bastante cantidad de solvente y entonces esa cantidad de solvente es tanta que por más que yo aplique el chorro de aire para volatilizar el solvente, este no se consigue eliminar como si fuera un adhesivo convencional. Entonces, como que también no le traía mucho beneficio. Al final, entonces, ¿con qué nos quedamos? Yo les indicaría lo siguiente: apliquen el adhesivo, volatilicen lo máximo posible, ¿no? Y no lo polimericen y vayan con el cemento. En verdad, eso es un error que hay dentro del sistema. Por eso es que salieron los adhesivos, los cementos autoadhesivos, en la cual ya eliminaban todo ese paso y también se evitaba uno de problemas. ¿Ok? Vamos a llegar a la parte donde nos habíamos quedado para hablar entonces sobre adhesión en cerámicas. ¿Ok? Vamos a hablar sobre adhesión en cerámicas y tener en consideración cuáles son los protocolos de adhesión a cerámica, porque son totalmente distintos. No todas las cerámicas se cementan de la misma manera. Dependen de qué tipo de cerámica estamos utilizando. Por eso es muy importante, ¿qué cosa? Saber o preguntarle al técnico, ¿qué cerámica estás utilizando? ¿Es una de silicato de litio? ¿No? ¿O es una feldespática? ¿O es una de circonia? ¿O es una alúmina? Entonces, esas cositas son interesantes para nosotros saber cómo cementar, porque los protocolos de cementación son diferentes. Cuando hablamos, y acá he colocado adhesión cerámicas ácidos sensibles, ¿cuáles son las cerámicas ácidos sensibles? Son en verdad dos grupos bien grandes. Son todas las cerámicas feldespáticas. Los técnicos también les dicen cerámicas refractarias. Ojo, ¿por qué cerámicas refractarias? Porque entran a quema, siempre van a entrar a un horno. ¿Sí? Entonces, para ellos son cerámicas refractarias en general. Y nosotros más estamos relacionados con cerámicas del tipo feldespáticas, pero son lo mismo. ¿Qué son las cerámicas feldespáticas en sí? Son esas cerámicas de cobertura, las que van encima de la metal cerámica. Eso es una cerámica feldespática. Las cerámicas feldespáticas son muy frágiles, pero tienen muy buena estética. Se utilizan bastante para carillas, pero son demasiado frágiles. Pero son este tipo de cerámicas ácido sensibles. ¿Cuáles son las otras cerámicas ácido sensibles? Las que son a base de disilicato de litio. ¿Cuáles son o cuál es la marca comercial que más utiliza esta base de silicato de litio? La cerámica IMAX de Ivoclar, ¿no? Esta cerámica IMAX es la nueva versión de las Empres. ¿Okay? Estas son a base de silicato de litio y tienen, ¿qué cosa? Una infraestructura. Por eso es que les dicen metal free o libre de metal, porque tienen una infraestructura base de disilicato de litio y después tienen una cerámica de cobertura que puede ser feldespática o puede ser un monobloque, que todo sea de disilicato de litio. ¿Okay? Vamos a entender un poquito mejor con el ejemplo, ¿no? Las primeras cerámicas entonces serán las cerámicas feldespáticas convencionales, que es una mezcla de ¿qué? De feldespato con cuarzo. Estos dos minerales que hicieron, lo llevan a un horno, los funden y se consigue un vidrio líquido con cristales. Esto es una microscopía de una cerámica. Ustedes observan, la parte blanca viene a ser el vidrio o la matriz vítrea y las partículas vienen a ser los cristales de leucita. Eso es lo que caracteriza en sí a las cerámicas feldespáticas. Y las cerámicas de disilicato de litio es lo mismo. Solo que cosa, ahí que ha cambiado. En vez de que estas partículas sean de leucita, las partículas van a ser de disilicato de litio. Por eso es que son este tipo de cerámicas. Ambas son cerámicas ácido sensibles. ¿Ya? Observemos aquí. Tenemos un caso en donde tenemos sustrato dentina con restos de esmalte a los costados y vamos a cementar nuestras carillas de cerámica. ¿Okay? Lo primero que tenemos que preguntar a nuestro técnico es, ¿qué cerámica usa? ¿No?
Si me dice, doctor, yo uso una Noritake, Noritake es una cerámica feldespática convencional o de cobertura. Si le dice, doctor, esa cerámica es una IMAX, ok, que es a base de silicato de litio. Ah, ok. Es diferente el protocolo de cementación. Y está más relacionado con qué? Con el tiempo de ácido fluorhídrico que yo voy a aplicar en la parte interna. Varían los tiempos. Normalmente siempre nosotros tenemos en la cabeza, para cerámica aplicamos 1 minuto de ácido fluorhídrico. No es así. Depende del sistema cerámico. ¿Ok? Entonces, si fuera una cerámica convencional, ¿no? Sí iría 1 minuto. ¿Ok? 1 minuto de ácido fluorhídrico en una cerámica convencional o feldespática. Pero si me dicen que esta corona, por ejemplo, la carilla, es a base de silicato de litio, ahí sí cambia. ¿Cuánto tiempo de ácido fluorhídrico? Solo 20 segundos. ¿Sí? Observen, 20 segundos y lo que hace acá en la cerámica es remover parte vítrea exponiendo los cristales de disilicato. ¿Qué sucede si yo dejo ácido fluorhídrico durante 1 minuto como en la cerámica convencional? La degrada totalmente. ¿Sí? La degrada totalmente. Entonces, por eso es muy importante saber qué tipo de cerámica está usando mi técnico antes de cementar, para nosotros determinar entonces el tiempo adecuado de aplicación de ácido fluorhídrico. ¿Cierto? Otra cosa muy importante es en relación al silano. Justo les había dicho referente a que tenemos que aplicar 2 capas de silano, ¿se acuerdan? Friccionando y esperar 3 minutos por cada capa para lo que es postes de fibra. Es lo mismo, se repite para el caso de cerámicas. ¿Y por qué es importante dejar esos 3 minutos al silano? En verdad es muy importante por lo siguiente, este silano es una molécula bifuncional y este silano es el mismo que se encarga de que, en el caso de las resinas compuestas, las partículas de relleno, cargas inorgánicas, están bañadas en este silano y este silano hace o tiene la capacidad de unirse a la matriz resinosa. Pero ese tiempo, en el caso de la aplicación de silano para cerámicas, en este caso, ¿no? Como mínimo es 3 minutos. Muchas veces puede ser que ustedes hayan escuchado de que digan, bueno, pueden aplicar, esperen 1 minuto, le pueden aplicar aire caliente o secadora de cabello para agilizar ese tiempo, ¿no? O le pueden rezar o lo pueden bendecir, eso en verdad no es así, ¿no? Esperen ese tiempo de 3 minutos, ¿por qué? Porque es el tiempo que le da el silano para conseguir unirse en este caso, a la matriz resinosa, ¿ok? O al cemento resinoso, ¿sí? Esperen ese tiempo. Por eso es que esta parte de cementación, no es que yo cemento rápido y ya está. Si ustedes observan, son varios pasos en sí y cada paso tiene su porqué, ¿no? Por eso respeten esos tiempos. También se me ha venido a la cabeza en relación a las lámparas, ¿no? O a los LEDs, que tiene fuente de luz LEDs con 1000 watts y entonces ya no necesitas polimerizar 20 segundos como indica el fabricante, si no lo puedo hacer en 10 y viene con lucecitas y va, prende y apaga y todo. En verdad eso es marketing, ¿no? En verdad lo que necesita en sí la luz, la fuente de luz o la intensidad influencia, pero yo tengo que respetar el tiempo que me indica el fabricante de la resina o el fabricante del cemento resinoso. No porque yo vaya con un cañón de luz y diga, voy a polimerizar y ya, con esto en 3 segundos lo hago. No es así. Es el tiempo que me indica el fabricante del material. ¿Ya? Entonces, independiente si yo tenga un cañón de luz LED, respeten los tiempos del fabricante, ya sea del cemento resinoso o ya sea de la resina compuesta. Bien, entonces, acá hay otro detalle muy importante. ¿Sí? Hemos aplicado, ¿no? La cerámica, hemos hecho el ácido clorhídrico, después le hemos aplicado silano, y si vamos a cementar esta cerámica, una carilla, nos inclinamos mucho más
por un cemento fotoactivado. Podríamos utilizar dual. Podríamos. ¿Qué detalle hay con el dual? Que el dual con el tiende a cambiar un poquito de color. ¿Sí? En cambio, un cemento fotoactivado no. Este mantiene su color por mayor cantidad de tiempo. Pero ahí está la carilla, y en esa carilla le hemos aplicado silano, pero también dentro del sistema dice, hay que aplicar adhesivo y después el cemento resinoso. Pero si le aplicamos ese adhesivo, ¿polimerizamos o no polimerizamos? Les estoy debiendo el estudio, ya al final yo les voy a dejar mi correo, yo tengo el estudio. Una pena que no lo he colocado acá, pero en este estudio ya no es necesario aplicar el adhesivo, nosotros podemos aplicar de frente el cemento resinoso. ¿Por qué? Porque ese silano se impregnó en toda la cerámica y ese silano va a ser directamente unión al propio cemento resinoso. No es necesario en este caso la aplicación de adhesivo en el interior del sustrato, ¿no? Lo que es tipo MIDI, ya vamos a llegar a esta parte. Ahorita solamente estamos en la preparación de la carilla o de la corona. Observen, otra cosa fundamental que me estaba olvidando es que después de la aplicación del ácido fluorhídrico, nosotros muchas veces lavamos solamente o restos de cerámica encima, que también influyen en esto de la cementación. Lo ideal es tener la superficie lo más limpio posible. Una manera de conseguir retirar todo ese polvillo es a través de usar ultrasonido, ¿no? Y dejar las carillas en ultrasonido. Después pueden aplicar ácido fosfórico también para lógicos, que si ustedes me preguntan cuál de estos dos consigue retirar mejor, ya sea ácido fosfórico o el baño con etanol va a conseguir retirar mucho mejor. Pero esto también es una ayuda y es mucho más sencillo de trabajar, ¿no? Lo tenemos más a la mano. ¿Ok? Bien, de ahí, bueno, lo que les había dicho el silano, que ya habíamos comentado, es referente a la aplicación del adhesivo. Y acá, en caso de cerámicas, no es necesario, es más, no se indica ácidos sensibles. En las ácidos sensibles, que son feldespáticas y a base de silicato de litio, contraindicado el arenado con partículas de óxido de aluminio. ¿Por qué? Porque puede ocasionar polo. No está indicado utilizar arenador en este tipo de cerámicas. ¿Ok? Entonces, hemos hecho ya todo el tratamiento a nuestra carilla o corona de cerámica. Ahora, el tratamiento a la pieza. El tratamiento a la pieza sí es convencional. Grabado ácido fosfórico. Después de grabado del ácido fosfórico, sí aplicamos adhesivo aquí. No polimerizamos, no hay manera porque podemos correr que haya alguna desadaptación y posteriormente se aplica el cemento. Algo muy interesante es al momento de cementar, utilicen hilo retractor, ¿ok? Utilicen hilo retractor. Muchas veces estos restos de cemento resinoso invaden el espacio periodontal y pueden causar inflamación, ¿ok? Un hilo retractor para proteger tira en el cemento. Observen con restos de cemento resinoso, ¿sí? No se preocupen que el hilo retractor sale. Recen
antes y va a salir, ¿no? Siempre hago esa sino también con cera amarilla, ¿no? La cosa es que algo que los ayude a ustedes a sostener la pieza, ¿no? Y acá las carillas finalmente cementadas. ¿Cierto? Esto está relacionado entonces con las carillas sensibles, ¿no? Con cerámicas ácidos sensibles. ¿Y ahora qué hacemos con adhesión a cerámicas ácido reductivo? Vamos, a veces yo me emociono y me quedo por vida, a veces algo que me encanta, en verdad, hablar sobre adhesión o cementación. Pero bien, vamos a correr un poquito. En relación a la adhesión a cerámicas ácido resistentes, observen lo siguiente. Si ustedes ven acá esta microscopía, ustedes van a apreciar que el contenido de alúmina es inmenso, es alrededor de 90-95% de alúmina y solamente 5% de fase vítrea. Por eso es que no vemos nada de fase vítrea comparado a la microscopía de las cerámicas feldespáticas. Ahorita te respondo, Tatiana, referente a eso. Vamos a ver al final sobre sellado dentinario. Pero muy bien, en relación a este tipo de cerámicas de alúmina, vamos a observar lo siguiente, ¿no? Que si yo le aplico a esta alúmina arenador, lo único que le hice acá fue como cosquillas. No hay ninguna diferencia con arenado en alúmina. Ahora vamos a ver ácido fluorhídrico durante 2 minutos, antes y después de la aplicación del ácido fluorhídrico. Observen, no hay diferencia, ¿no? Vamos a ver ahora con circonio, ¿no? Antes y después de aplicación de arenador. No hay diferencia entre uno y otra. Y después, ácido fluorhídrico. Observen. 120 segundos, 2 minutos. ¿Qué vemos hasta ahorita, tanto con alúmina y circonia? Que la aplicación del arenado no modifica la superficie de la cerámica y la aplicación del ácido fluorhídrico tampoco. Pareciera que le hicieran cosquillas nada más a esa cerámica. Vamos con la Procera All Ceram. La Procera All Ceram es Procera Alumina Ceram, ¿no? Entonces, con arenador, partículas de óxido de aluminio. Es como si le hubiera hecho un masaje nada más, ¿no? Entonces, en este caso, en estos casos, en donde no hay, a través de esos tratamientos de superficie, ya sea con arenador o ya sea con ácido fluorhídrico, no hay diferencia entre la aplicación o no la aplicación. En verdad, la adhesión de este tipo de cerámicas es totalmente distinta, ¿no? En este caso, la adhesión la vamos a conseguir más por retención mecánica. ¿Qué quiere decir? ¿Puedo utilizar ionómero de vidrio? Puedo utilizarlo. ¿Puedo utilizar cemento resinoso? Puedo. Pero ¿qué va a hacer tanto el ionómero de vidrio y el cemento? No van a obtener una unión porque no conseguimos modificar esta superficie. Lo único que va a hacer es, va a llenar espacio. Va a ser una retención mecánica. ¿Ok? Entonces, si nosotros trabajamos con este tipo de cerámica, va a ser independiente, ¿no? Del cemento que utilicemos, no vamos a conseguir una verdadera adhesión. Va a ser algo parecido como unir metal. ¿Ya? La única manera que vamos a conseguir unión es a través de un proceso llamado silicatización. Este es un caso junto con el doctor Gustavo Watanabe, ¿no? Que también hace parte de nuestro equipo Know-How, en la cual estas son infraestructuras a base de Procera. Se hizo arenado, pero si nosotros queremos conseguir en verdad una mejor unión de este tipo de cerámicas, hay un proceso llamado de silicatización. ¿En qué consiste este proceso de silicatización? Nosotros vamos a hacer un arenado, pero con partículas de óxido de sílica, de 30 micras. Este sistema lo tiene 3M, llamado Coyet y Rocatec. El Coyet es para nuestro arenador que tenemos, como sería el arenador para consultorio, y el Rocatec es un arenador mucho más grande que es para laboratorio. ¿En qué consiste? Se impregna o se hace un arenado con esas partículas de óxido de sílica, entonces ahí la sílica se queda impregnada totalmente en esa cerámica, ¿no? Se va a quedar impregnada.
Y a partir de que esa sílica se quede impregnada, yo sí puedo aplicar, ¿qué cosa? Silano. Yo aplico el silano y después, posteriormente, el sistema resinoso en sí. ¿Ok? Entonces, de esa manera sí podría conseguir una mejor adhesión en el caso de cerámicas ácido resistentes. ¿Ok? Si ustedes observan en este estudio, con el proceso de silicatización, en el caso de resistencia de unión, obtenemos casi 21 megapascal. En el caso de no silicatización, pero sí hacemos un arenado de óxido de aluminio, ¿ok? Solamente el arenado convencional, aumentamos algo la adhesión, observen, 14. Pero si no hacemos ninguno de los dos tratamientos y solamente aplicamos ácido fluorhídrico, vamos a obtener, ¿qué cosa? 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos este tipo de cerámica y queremos conseguir algo de adhesión, pero no tenemos tanto este sistema Coyet y Rocatec, entonces lo ideal, ¿qué cosa sería? Al menos arenar con partículas de óxido de aluminio. Y aquí va el tamaño, que es algo que no les mencioné anteriormente. En relación al tamaño de las partículas de óxido de aluminio, lo ideal es que no sean tan grandes, es decir, máximo hasta 50 micras. Cuando son más grandes, tipo 110 micras, corre riesgo de que pueda ocasionar alguna grieta en la cerámica. ¿Ok? Entonces las partículas van solamente hasta 50 micras. Bien, y posteriormente, como les había dicho, silanizamos y aplicamos el cemento resinoso. Algo interesante con los cementos es un monómero llamado MDP, que él lo tenía en patente la Casa Curaray, y uno de los mejores cementos hasta la actualidad es el cemento Panavia, el cual contiene este tipo de monómero MDP, ¿ok? Acá les dejo alguna, solo que esta patente ya fue liberada y tenemos varios cementos ahora que contienen este monómero fosfato. ¿Qué ventajas me da este monómero fosfato? Que este monómero fosfato también consigue adherirse a estructura dentaria, ¿no? Entonces, es muy interesante ahora este tipo o estos nuevos cementos con MDP. Y acá tenemos el caso totalmente terminado. ¿Ok? Acá les dejo un cuadro. Ojo, yo al final les voy a dejar mi correo, mis contactos, si desean referente a los cuadros, en relación a los cementos, a las marcas comerciales, porque muchas veces uno se queda en duda cuando les dicen, esto es disilicato, esto es feldespático, pero yo lo conozco como IMAX, o yo lo conozco como Ducera o Noritaki, entonces nos hacen confusión la cabeza, ¿no? Este es un cuadro en donde están listados los nombres comerciales, que son también cerámicas feldespáticas, ¿no? Y son tratamientos de superficie, son totalmente todas ácidos sensibles, ¿ok? Y en este otro cuadro les muestro todas las que son cerámicas ácido resistentes y el tipo de tratamiento que van a llevar, ¿ya? Ustedes pueden enviarme un correo al final y con la mayor voluntad de mi parte de compartir esto. Entonces, ¿qué podemos cerrar o qué podemos concluir, ¿no? Hemos hablado rápidamente sobre adhesión a metal, adhesión a cerómero, adhesión a postes de fibra, adhesión a cerámicas ácidos sensibles y adhesión a cerámicas ácido resistentes, ¿verdad? Hemos querido ser bien sucintos y más que nada relacionarnos directamente al protocolo clínico. Y como ustedes observan, dependiendo del tipo de sustrato, va a cambiar el tipo de cemento. Muchas veces nosotros queremos tener un cemento que sea universal, que sirva para todos los casos, pero como ustedes ven, no es así, ¿no? Vamos a tener que utilizar por lo menos 2 o 3 cementos para conseguir abarcar lo máximo, ¿ok? Los invito, ahora sí ya culminando, esta es mi página de Facebook, me pueden buscar por Albert Correa, ahí listo varios cursos, alguno que otro caso clínico, y cualquier duda que tengan también me pueden escribir, muchos me escriben por inbox, entonces yo al contrario de compartir con ustedes, ¿no? Porque siempre va mucho más lo que es la amistad y la relación personal con ustedes. También, bueno,
presentar al equipo Know-How, ¿no? Esta caricatura fue hecha por una de nuestras alumnas de Ecuador, que ahora está haciendo Estefanía, que ahora está en Bauru, justo comenzando ya a hacer su especialidad en dentística, ¿no? Y también invitarlos a nuestro Facebook Know-How que tenemos. Vamos justo a hacer un nuevo curso Know-How full day de 3 días, en la cual hablamos de fotografía, hablamos de cerámicas y hablamos de resinas, ¿no? Y bueno, no me queda otra cosa más que agradecer tanto la presencia de ustedes. Ha sido interesante rever gente de otros países acá y con la mayor confianza del mundo. Ahí están mis contactos y solamente me queda decirle muchas gracias y espero volver a verlos en otra oportunidad. Gracias a todos ustedes y hasta pronto.